Hola, ¿qué tal? Estamos en la clase de legislación aduanera y su reglamento. El día de hoy vamos a analizar un poquito de lo que tiene que ver el control de la aduana en el despacho, ¿sí? Hemos estado analizando también los diferentes recintos fiscales que existen. Es muy importante repasar rápidamente lo que es un recinto fiscal. El recinto fiscal es la aduana propiamente, pero existen otras modalidades como el recinto fiscalizado autorizado, el recinto fiscalizado concesionado o el recinto fiscalizado estratégico. El recinto fiscalizado autorizado, ¿sí?, es un área colindante a la aduana que se le permite el manejo, la custodia y el almacenaje de las mercancías de comercio internacional. El recinto fiscalizado concesionado es un área dentro de la propia aduana que se le concesiona a un particular precisamente para llevar a cabo acciones de manejo, custodia y almacenaje de mercancías también de comercio internacional. Y existe la modalidad de recinto fiscalizado estratégico. En ese caso, el recinto fiscalizado estratégico es aquel lugar que está dentro de una circunscripción de la aduana y que se le permite también el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio internacional. Bueno, dicho lo anterior, vamos entonces a continuar con el material para ir comprendiendo un poquito más de todos aquellos aspectos relacionados al control de la aduana en el despacho. Bueno, cuando se traten de mercancías de exportación que vayan a salir por aduanas de tráfico marítimo, aquí no es necesario presentar las mercancías ante el semáforo fiscal, o sea, ante el mecanismo de selección automatizado que menciona la ley aduanera, siempre y cuando estas mercancías se encuentren dentro del recinto fiscal o un recinto fiscalizado, como lo comentábamos ahorita. Por lo que en caso de que el mecanismo de selección automatizado determine que deba practicarse un reconocimiento aduanero, este deberá efectuarse en el recinto correspondiente. Esto pues obviamente para evitar las maniobras de la mercancía en el recinto, ¿sí? Esto facilita mucho la operación aduanera en este tipo de recintos de tráfico marítimo. De acuerdo a lo que menciona la ley aduanera en su artículo 47, dice que aquellos importadores, exportadores y agentes aduanales que previamente a la operación de comercio exterior que pretendan realizar formulen o puedan formular una consulta ante las autoridades sobre clasificación arancelaria, ¿sí? Esto para determinar la correcta fracción arancelaria de las mercancías, se puede llevar a cabo directamente en cualquiera de estos recintos. Dicha consulta podrá presentarse por el interesado o ante las autoridades aduaneras por las confederaciones, cámaras o asociaciones eh, que tengan obviamente una necesidad de conocer realmente cómo se lleva a cabo una clasificación o cuál es la fracción arancelaria correcta de esa mercancía, ¿sí? Si por alguna razón existe reconocimiento aduanero porque se detectó alguna irregularidad en la clasificación de las mercancías que se hayan declarado en el pedimento, los funcionarios adscritos a la aduana no van a emitir una resolución a lo que se refiere en los artículos 152 y 153 de la ley aduanera. O sea, no iniciarían un procedimiento administrativo en materia aduanera hasta en tanto no se resuelva la consulta a las autoridades. Ese es un beneficio que se obtiene al momento de que si tienes dudas de una clasificación arancelaria, si tienes dudas de la fracción arancelaria de la mercancía, puedes hacer una consulta a la autoridad. Pero ojo aquí, es muy importante que se haga de manera escrita, ¿sí? Tiene que haber un documento de por medio donde se esté haciendo la consulta a la autoridad para que el importador o el exportador se pueda amparar en ese proceso, ¿sí? Si se detecta alguna irregularidad, en ese momento, ¿sí?, no se llevaría a cabo un procedimiento administrativo en materia aduanera porque la autoridad va a identificar que existe una consulta
y en tanto no resuelva esa consulta, ¿sí?, el procedimiento continúa normalmente. De acuerdo a lo que marca el artículo 48 de la Ley Aduanera, es muy importante que para resolver las consultas que se presenten o que presenten los importadores y exportadores o agentes aduanales sobre la correcta clasificación arancelaria, ¿sí?, las autoridades aduaneras escucharán previamente la opinión del Consejo de Clasificación Arancelaria, el cual está integrado por autoridad aduanera y por los peritos que propongan las confederaciones, cámaras y asociaciones industriales e instituciones académicas. Esto va a permitir entonces generar una correcta clasificación de las mercancías. Bien, es importante entonces también mencionar que, de acuerdo a lo que maneja el artículo 50 de la ley aduanera, los importadores y los exportadores pueden efectuar, ¿sí?, alguna importación o exportación de mercancías como pasajero, ¿sí?, pero tienes también una obligación, tienes que generar una declaración de esas mercancías, ¿sí? Como pasajero no estás exento a declarar lo que tú estás trayendo de algún país externo, ¿sí?, y que obviamente lo quieras ingresar a nuestro territorio nacional, a México. Entonces, por eso es muy importante visualizar que los pasajeros también deben declarar aquella mercancía que no sea parte de su equipaje, ¿ok? Siempre debe haber una declaración de ese tipo de mercancías, ¿ok? Entonces, las personas que sean pasajeras o estén en ese supuesto de pasajero presentarán las mercancías ante la aduana y van a activar el mecanismo de selección automatizado, lo cual va a determinar si debe practicarse o no un reconocimiento aduanero. Pues, de manera general, así, esto es lo que la aduana obviamente lleva a cabo en el proceso del control. ¿Por qué? Porque cualquier situación de mercancías siempre debe estar sujeta a una revisión y a un control documental a la entrada o a la salida de las mercancías del territorio nacional. Debemos de recordar, muy importante, que los lugares autorizados para llevar a cabo estos procesos son todas las aduanas del país, ¿no? Y en ese sentido, la autoridad aduanera tiene facultades para emitir cualquier procedimiento por alguna irregularidad que se determine en esa operación, ¿sí? Bueno, esperamos entonces que con esta información ustedes tengan más elementos para conocer un poquito más de lo que es la operación aduanera y que les sirva para fortalecer el conocimiento de comercio exterior, de negocios, logística, ¿sí?, de regulaciones también en el marco del comercio internacional. ¿Ok? Soy el maestro Pavel Denis y seguimos en contacto a través de este canal. Cualquier situación, cualquier comentario que gusten hacernos, con todo gusto nos los pueden dejar y estamos pendientes para la próxima. Saludos.